Bueno, es tal mi grado de emoción en este momento que no hallaba el hueco para abrir este primer café extendido, relajado, con un personaje, yo ya le digo personaje, en sentido siempre positivo, que es de la casa. Pero, insisto, hoy vamos a conocer detalles desconocidos del gran Sergio García, psicólogo, padre desobediente, tiene su ventanita, por supuesto, en nuestros días de radio, y además físico, observa nubes a menudo. Querido Sergio, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Es que era complicado saber cuándo cortar este temazo, ¿eh? Es complicado. Estás conmigo, ¿no? Sí, Es, sí, sí. es muy, muy complicado. ¿Cuándo lo cortas? Pues lo puedes dejar sonando todo el rato y si quieres nos vamos los dos. De fondito, oye, es una idea, pero Sí. de fondito yo creo que no sería recomendable. No. Porque Sí, tenemos sí. que conocerte. Sí, tranquilo. Hay que bajar las revoluciones. Tranquilidad. La entrada fuerte, pero ahora bajamos. De todas formas, fíjate, suelo solicitar al invitado o a la invitada un tema, una canción, una banda sonora que suponga algo para ti. Es un momento importante, yo me atrevo a decir decisivo en tu vida, ¿no? Sí, bueno, no voy a decir decisivo porque la decisión se tomó bastante antes de aquel momento. Digamos que fue la representación pública de esa decisión. Efectivamente, yo entré en mi boda con este tema. Íbamos el amigo mío, Diego Ferrón, que también lo conocéis por aquí. Sí, hombre. Fue el que me casó, fue el que hizo los actos. Maestro de ceremonia. Efectivamente, Sí. fue quien organizó la ceremonia. Y los dos entramos en un motocarro de estos antiguos. O sea, que no cabíamos, somos personas relativamente grandes. No fue en un DeLorean. No, fue en un DeLorean. Sí. Y tenía encima un altavoz. Sí, un megáfono. Un megáfono. Sí. Y entré con el motocarro, ahí los dos apretaditos, se ve en el vídeo, como no cabemos, y con esta canción de entrada, que me parecía muy épica y que también en realidad, en sí la canción representa una parte importante de mi vida, ¿no? Total. Porque a mí este tipo de películas, de aventuras, en mi infancia supuso mucho. O sea, yo las cojo como referencia, muchísimas de ellas, y bueno, esta canción para mí era inolvidable. Era clave. Regreso al futuro. Regreso al Por futuro. lo que significa. Empezamos a conocerte, fíjate, de infante, de niño. No sé, ¿qué recuerdos guardas de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Yo la recuerdo con cierto cariño porque soy una persona bastante positiva al respecto, pero no fue una infancia fácil, porque, bueno, era una persona, digamos, diferente o extraña en algunos aspectos y eso pues me hacía tener complicaciones en las relaciones sociales. Entonces, bueno, he sido receptor de bullying y nunca, de chico, digamos, en mis primeras etapas, incluso hasta final de bachillerato, me costaba mucho hacer grupos de amigos en los que encajara. Luego la cosa en la universidad empezó a cambiar y tal, yo también empecé a cambiar, tu entorno y no hubo más problema con aquello. Pero es verdad que en cuanto al tema social, que para mí es fundamental incluso hoy en día, pues fue una etapa complicada, porque nunca me llegué a sentir que encajaba en ningún sitio, porque no sentía que tuviera amigos de cierta calidad, Sí. etcétera. ¿Eres consciente, Sergio, de que tal vez esa etapa difícil te pudo influir a la hora de dedicarte, por ejemplo, a una de tus facetas, a la psicología? O... Puede ser, ¿eh? O sea, no te lo voy a negar. Es difícil saber cómo afectan estas cosas luego a las decisiones futuras. Es verdad que el tema de la psicología, que luego lo hablaremos, no fue lo primero que se me vino a la cabeza. Yo era friki de los números. A mí me encantaban las matemáticas, me encantaba la ciencia pura, digamos. Estabas cómodo ahí, ¿no? Sí, ¿qué? Perdón. Que estabas muy cómodo entre números. Estaba muy cómodo. A mí me gustaba mucho. Entonces fue mi primer impulso. Que luego, en fin, las experiencias que he tenido de pequeño, de las cuales, o sea, yo no rechazo nada de mi vida. O sea, al final todo lo que me ha pasado por lo que sea, pero me ha configurado a la persona que soy actualmente. Como yo estoy muy contento con mi vida actual, pues todo lo pasado, bienvenido sea, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Ajá. Entonces, la forma que tuvo aquello de afectarme en mi decisión de hacer psicología, no te sabría decir. ¿Es posible que sí? Sí, es posible que sí. Desde luego ahora utilizo aquella experiencia o aquella sensación, digamos, porque llega un momento en el que tú no recuerdas exactamente lo que pasó, tú tienes sensaciones en cómo fue tu vida. Sí que lo utilizo mucho, por ejemplo, en temas de la crianza, de intentar empatizar con los niños, de ser muy comprensivos con ellos, de que nunca se sientan rechazados.
por nadie, ni por los iguales, ni por los adultos. Eso evidentemente que ahora sí que me condiciona. Claro, en un caso de bullying, por ejemplo, tú te ves reflejado ahí. Yo soy muy susceptible, ¿no? al tema del bullying. Y además lo hago de una manera muy responsable, creo. Es decir, no tengo una visión culpabilizadora, hacen quien ejerce la conducta, sino que siempre intento entenderlo como un sistema. Para mí, al final, todos son niños y por tanto son víctimas del mundo en el que viven y que los adultos muchas veces no sabemos gestionar ese tipo de cosas de manera adecuada. En fin, que... Total. El Sergio adolescente llega un momento ya en la secundaria. Por cierto, ¿en qué barrio, en qué zona de Almería? Pues yo era de la Cruz de Caravaca. Hombre, nací mítico. En la Bola Azul. Sí. Fui de lo último, en el 81. Sí. Y mi madre siempre me decía que lo poco que le fastidié cuando me dio a luz, porque fue como muy rápido, ¿no? Mi padre siempre contaba la anécdota de yo llegué allí el último y me llamaron el primero. Y ahí había un montón de gente esperando que decía, oye, este tío se ha colado, nos hemos llegado antes. Y siempre me decía, todo lo que no me diste de lata en el parto me lo has dado en la infancia. ¿Ya fuiste? ¿Cuántos hermanos sois? Somos tres hermanos. Sí. Yo soy el menor. El menor. Con diferencia. El rejú, que se decía, ¿no? Sí. Mi hermano me saca 8 años y mi hermana 6. Y luego, pues al rato nací yo. ¿Y ese rol de menor, de mimado, es aplicable o no? Yo, bueno, mi hermano dirán que sí y yo digo que en ningún caso. ¿Sabes? No sé, me parecen cualquier cosa menos mimar. Creo, o sea, es mi percepción. Al final, esto es muy relativo, como yo lo percibía. Y el Sergio ya adolescente, como te decía, ¿no? En la secundaria, ¿en qué momento decide, porque hay que dar un salto ya, y más o menos tener claro lo que va a ser, lo que quiere ser? Pues yo desde pequeño siempre he tenido una atracción por los números y me ha encantado las matemáticas en un inicio, porque digamos que la física no llega en tu vida hasta que ya no eres un poquito más mayor, hasta los 14 años, quizás, no, más, un poco más, hasta los 15, 16 años no llega la física en tu vida. Entonces a mí siempre me gustan mucho las matemáticas. Mi hermano estudió una ingeniería y digamos que influyó bastante al respecto. Ya quería... pues yo también ser ingeniero y bueno, pues hacía mis cositas de flipado, pues diseñaba mis coches sobre el papel, luego que quise ser arquitecto, pues me ponía a hacer mis planos de cosas y tal. Pero cuando llegó a mi vida la física, me enamoró. Ajá. Me enamoró. Mi padre tenía algunos libros de divulgación científica, de esto del universo, del cosmos, y llegó un momento en el que uno cayó en mí. Y bueno, cuando leía aquello, el cerebro me hizo... ¡puf! Te cambió absolutamente. Bueno, lo flipé. Más que me cambió, lo flipé. Sí. Dije, ¿esto qué leche es? Esto es la leche, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a tener mucho interés en entender por los secretos del universo. Ajá. Y eso se hace estudiando física. Total. Mayoritariamente. Esto es la Vía Láctea, la leche. La leche, sí, una vía láctica. Y bueno, superas el corte, es decir, empiezas ya después de... Entonces, mis tiempos era COU, el paso previo. Yo hice algo intermedio. Hice hasta octavo de GB. ¿Octavo? Y luego me moví por una cuestión de que estaba enfrente de casa del instituto y para mí era cómodo, a tercero de eso. Además, mi madre era profesora, sabía que iba a llegar el tema de secundaria, tampoco. O sea, porque entonces lo de irse a eso era como... para la gente que era mala estudiante. Y yo nunca he sido un alumno brillante, pero nunca tampoco he sido mal estudiante. Entonces casi todos mis amigos se fueron a bachiller, a primero de BUP. Y yo decidí, por una cuestión de comodidad, saltarme a tercero de eso. Y ya entonces hice secundaria y luego lo que es el bachillerato, el primero y el segundo bachillerato. Y nada, durante esa época, pues lo que digo, no era un alumno brillante, pero resultó, pues iba haciéndolo con el mínimo esfuerzo, como muchos de nosotros, iba superando la etapa hasta que llegué, hasta que terminé. Oye, ¿el universo se expande o buena pregunta. ¿O está ya en periodo de contracción? Yo siempre he pensado, esto ahora no te lo voy a desarrollar porque eran mis cosas de la cabeza, pero siempre he pensado que estaba en una pseudoinflación. Sí. Pseudoinflación. Es decir, había una apariencia de inflación, pero que en realidad no era tal. Por unas cuestiones bueno, era un rollo, no te lo voy a explicar. Pero sí, se supone que, bueno, no lo sé, porque ahí depende de la ecuación, de la observación, se está expandiendo cada vez más lento, más rápido. Tienen problemas para determinar en realidad esa cuestión, es complicada. Ajá. Es complicada. La respuesta sería no lo sé. No, sí, yo no lo sé. O sea, la respuesta real es nadie no lo sabe. Pero bueno, o casi nadie lo sabe. Puesto se puede intuir, pero a divagar. ¿no? Claro. Pues puedes plantearte lo que tú quieras. Vale. ¿Llegas a la universidad?
Llegué a la universidad en Sevilla. En Sevilla, Me traslado a Sevilla con muchas ganas de irme de mi casa y de Almería, porque claro, la experiencia no estaba siendo del todo buena. Correcto. Entonces me voy allí. Cambias de ambiente y partes de cero ahí. Parto de cero, además con una manera muy autónoma, me voy a un colegio mayor, pero con casa separada. Bueno, empiezo a vivir yo solo con 18 años, que eso pues ya te puedes imaginar. Lo más de lo más. Eso ¿no? es una locura. Lo más de lo más. Eso es una locura. El primer año fue complicado y el segundo también. ¿En qué sentido complicado? Complicado en satisfacer mis obligaciones académicas, digamos. Había como muchos distractores. Sí, lógico. Sí. ¿Y cómo lo llevas esto? Es decir, ¿en qué momento se centra Sergio García? Realme la pregunta, porfa. ¿En qué momento se centra Sergio García? ¿O en la universidad no se centra? Se centra, madura lo suficiente como para... Se concentra. Pues no sé si a día de hoy lo he conseguido, también te digo. Bienvenido al club. Conforme van pasando los años, me imagino que al final acabas encontrando tu camino y gestionas mejor todos los elementos que tienes que llevar conjuntamente, ¿no? Porque para mí la vida no consiste solo en centrarse en una cuestión e ignorar el resto. Y esto es una cosa que yo siempre le digo a mis padres con lo que trabajo de su hijo. Tu hijo se tiene que divertir y tiene que disfrutar la universidad de muchas maneras diferentes. O sea, porque el estudio es solo una faceta. Entonces, en ese sentido, es verdad que llegó un momento en el que empecé ya a compaginar pues relaciones sociales, la fiesta, la diversión, el ocio, mis inquietudes personales con la carrera. Pero me costó, durante mis 2 primeros años fue difícil. Aprobé muy poquitas asignaturas durante los 2 primeros años. Y luego ya el tercero y el cuarto como que despegué. O sea, ya fue como un tirón muy fuerte. Y justo coincidió esa fecha en el que mi padre estaba a punto de jubilarse. ¿Sí? Y aquello era caro. Entonces, yo no estaba yendo especialmente deprisa. Y mi padre, de una manera muy respetuosa, me decía, tío, espabila. Claro. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Porque... Como se decía en aquellos tiempos, ¿no? Porque me iba a jubilar y ya no Claro. Y salió la posibilidad, en ese momento me llegó a mi mano una convocatoria de unas oposiciones de observador meteorológico. De meteorología en general, ¿vale? Luego había como varios niveles. Yo en ese momento ya me podría haber presentado a la intermedia. Sí. Pero bueno, decidí que era más fácil si iba a las básicas, que son C, lo que antes era B, que ahora es A1, A2, ¿no? Y es decir, básicamente el acceso a la función pública cuando terminas bachillerato, cuando tenías una diplomatura, que ahora no existe, y cuando terminas una licenciatura. Entonces, en ese momento, al tener el primer ciclo, me podía haber presentado a la intermedia. Pero decidí presentarme a la C, a la básica, porque era la más sencilla. Y dije, mira, si apruebo, ya terminaré lo que me falta de carrera con calma. Pero tengo esto asegurado si apruebo. Justo. Sí, correcto. Eso. Y ya, pues, mi padre se libera de sacar. Correcto. Y la verdad es que lo hice de manera muy tímida, sin ningún tipo de pretensión. ¿Vale? Es más, arrastré a varios compañeros míos de universidad, pero que ya habían terminado la carrera. Lo que pasa es que allí en física nos juntábamos todos. Era todo, o sea, había un pitoste bastante interesante. Y esa gente se preparó las posiciones conmigo y la aprobamos todos los que nos presentamos. O sea, todos los 4 que nos presentamos, la aprobamos. Y a partir de ahí... Eran 15 plazas para 15 plazas para 900. Es decir, que aquello no era fácil. Pero yo me dejé arrastrar, ellos estaban ahí a tope, pues yo iba para allá, hacía los ejercicios con ellos, pero yo tenía una carrera y amigos y fiesta. Yo todavía era joven, tenía 21 años cuando empecé a estudiar esas oposiciones. Fíjate. Y bueno, aprobé. Y a partir de ahí el destino, ¿cómo era? Es decir, observador meteorológico, ¿en qué puntos? ¿En aeropuertos? Justo. ¿Aeródromos? Voy a hacer una pequeña formación en Madrid y salieron las plazas. Afortunadamente salió Almería. Entonces, fueron como muchos acontecimientos fortuitos. El destino jugó a tu favor ahí, sí, ¿no? Efectivamente. Que me venían ¿Crees en el destino? No como algo, una fuerza inamovible. No creo. Pero bueno, de alguna manera hubo una serie de factores fortuitos que me favorecieron pues que mi vida fuera cómoda. Entonces, de repente sale un puesto de trabajo. Fíjate, 22 años, ¿vale? A punto de cumplir 23. Perdón. Cobrando dinero de empleado público. Es decir, no era lo más alto porque era la escala más básica, pero estaba bien. Trabajando 6 días al mes, porque era a turnos. O sea, cada día bastante horas, son 18 horas. Pero al final tiene mucho tiempo libre. Y viviendo en casa de mis padres. Toma ya. Con 22 años, 23. Y aportando en casa también, claro. No mucho. Lo que se podía. Mi padre me decía, aporta. Y yo decía, papá. Es que no puedo. Sí, vais holgado. Pero empiezas a ser ya un hombrecito responsable, más o menos. Eso es lo que te digo, que no. O sea, que te estoy poniendo un poco los elementos para que tú veas aquello la bomba de relojería que era. ¿Sabes? Una persona joven con un sueldo bastante apañado, que era todo para él, y trabajando poco o teniendo mucho tiempo libre, pues aquello fue un auténtico
infierno positivo. Positivo, para infierno mí. positivo. Sí, infierno positivo. ¿Tu padre a qué se dedicaba, por cierto? Era ingeniero, era perito. Trabajaba en la Michelin. Ajá, Una súper inteligente, sí. muy lúcido, Ujú. pero con problemas severos de impulsividad. Tu madre, profesora. Profesora. Dime un efectivamente. consejo de tu padre que conserves. Que te Pues valiese. mira, no te sabría decir un consejo específico, pero me quedo con cómo me empujó a ese amor por el conocimiento de cómo funciona el mundo. Ujú. Eso sí lo tenía muy ahí. Por la curiosidad, digamos. Justo, me hacía muchas preguntas, me explicaba muchas cosas, pues yo qué sé, cuando era pequeño me pegaba unos recitales sobre la velocidad de la luz y lo que implicaba, desde su punto de vista, que al final no era un especialista, pero le gustaba mucho, ¿no? Ese tipo de cuestiones y me las inculcó muy bien. Entonces eso a mí me generó también pues, esa curiosidad de saber cómo funciona el mundo en todo su esplendor, Ajá. porque ahora estamos hablando de física. Correcto. Pero luego cuando empezamos a hablar de psicología Correcto. es entender cómo funciona la mente humana. Correcto, y vinculada al mundo. Sí, de alguna manera, Con mayúsculas. efectivamente, cómo se relaciona. ¿Consejo de tu madre? Que baje las revoluciones. Ujú. Que me tranquilice. Que levantes el pie un poquito, ¿no? Sí, que levante el Que pie. pises menos. Sí. en la Esto es actividad. que además me acuerdo mucho porque en mi vídeo de la boda lo dijo así tal cual. Y cariño, relájate un poco. O sea, allí viéndome todo el mundo, pues tú imagínate. Oye, y hablando del día de tu boda, volviendo un poquito, regresando al pasado en este caso, ¿no? A ese día, ¿cuándo conoces a tu compañera de Mi compañera de aventuras? la conozco después de otra relación muy larga, Sí. que no sabe bien porque es de Sevilla. Yo empecé a hacer mi vida en Almería, ya empecé a centrarme en Almería y ya me cuesta mucho mantener esos contactos con Sevilla. Termina la relación anterior y poco después, a los meses, conozco a María en 2011. Ujú. En 2011. Que María en su momento, yo ya tenía 30 años por aquel entonces, Sí, sí. y ella era bastante menor que yo, tenía 24. Ujú. Y nada, nos conocimos y empezamos la relación y fue todo bien y nos casamos en 2015, 4 años después. ¿Y quién se enamora antes? ¿María de Sergio o Sergio de María? ¿O Sergio fue de María seguro. Sergio de María. Sí, Sergio siempre se va a enamorar antes Sí. y cualquier cosa que tenga que ver con las emociones lo va a hacer siempre antes que cualquiera. Siempre, antes que cualquiera. Bueno, Eso sería un gran titular, ¿eh? Sí, pero soy intenso. Ajá. Soy intenso. O sea, la palabra que me define es intenso. Fantástico. Vuelvo al primer día como observador. Aeropuerto de Almería, es inolvidable, supongo, esa primera jornada, ¿no? Sí, llegué allí y dije, mira, qué casualidad, un avión despegando. Y me miró el observador que estaba allí para enseñarme, como diciendo, ¿pero de qué está hablando? Estás en un aeropuerto, chaval. Sí, fue un momento importante en mi vida. A día de hoy sigo conservando ese trabajo, es decir, el trabajo Claro. que Es tu trabajo base, digamos. Sí, como ya has visto las condiciones, es sencillo, se puede compaginar, Correcto. me dan la compatibilidad para hacer otras cuestiones y... ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? Es decir, un observador, yo, fíjate, por adornarlo, de nubes en este caso, en fin, meteorológico, pero ¿cómo es un día a día? ¿Qué labor lleva a cabo un observador meteorológico? Observar nubes sería una definición básica pero acertada. Sí, ¿no? Sí, al final tenemos que estar vigilando. Somos como vigilantes de seguridad. Estamos muy atentos a ver lo que sucede. Y vamos dando partes periódicos. Es más, cada 30 minutos tenemos que hacer un parte respecto al estado actual del tiempo. Cada 30 minutos. Sí, de la situación meteorológica o atmosférica actual. No Cada 30 previsión, minutos. sino lo que... No hacemos previsión. hacéis previsión. Porque somos observadores. Perfecto. Ya el grupo intermedio, que es el del diplomado, sí que hacen predicción, pero nosotros no hacemos predicción. Entonces nos dedicamos a observar, a tener en cuenta las variables, que algunas son automáticas, como el viento, la temperatura, todo eso no lo cogemos nosotros manualmente, eso ya es todo automático. Claro. Pero las nubes y la visibilidad sí es una cosa que estamos nosotros atentos. Por ejemplo, si de repente se mete una niebla, Sí. pues yo tengo que decirlo. Correcto. Oye, que hay una niebla. Porque ¿a dónde pasáis directamente esos datos? Esos datos, lo primero que lo tiene que tener es torre. Torre de control. Torre de control, para que le pueda dar información al avión sobre cómo se va a encontrar el estado de la pista Correcto, cuando llegue. Yo correcto. no hablo con el avión. Correcto. Pero yo sí le doy esa información a Torre. Y luego se mete en un sistema para que cualquier persona o compañía que quiera volar hacia Almería o que quiera volar desde Almería tenga esa información. Se llaman metas, son unos partes que salen cada media hora y lo tienes información para ver cómo evoluciona el tiempo durante un tiempo, para ver cómo está la situación actualmente. O sea, a mí me parece súper importante esa información. Esa información es importante, es más, los aviones no quieren ni despegar ni aterrizar si no hay un meteorólogo. Ya Correcto. no si no hay información, porque muchas veces es automática. Es que en Almería se niegan a hacer cualquier operación si no hay nadie pendiente. Claro. Yo de repente me voy porque me pongo malo, se entera Torre y cancela los vuelos. Claro. Claro, Eso ha pasado. Esa presión, ese vértigo, no sé, ¿te ha podido en algún momento? No, yo Para soy nada, ¿por un qué? poco perceptivo a los riesgos y los peligros. No me llegan.
Me cuesta... O sea, soy consciente de que existen, pero no me generan un impacto emocional. Entonces, suelo ser bastante negligente en el sentido de no porque actúe de manera incorrecta, sino porque no percibo de manera adecuada los peligros. Es una cosa que viene en serie conmigo desde pequeño. No percibo bien el peligro. Lo cual es bueno en teoría. Sería bueno o malo. O sea, eso es funcional, que las personas... Quiero decir, mientras no afecte a tu labor. Digamos que ha habido cosas que me han beneficiado mucho, ¿sabes? Porque me ha hecho tirar muy para adelante siempre. Y bueno, eso también te enseña a vivir la vida de una manera, pues eso, muy intensa y muy satisfactoria. Pero también el no ser consciente de los riesgos, pues alguna vez... Te voy a poner para que veas a qué me refiero. Yo voy con la moto. O sea, yo tengo un poco de déficit de atención, ¿vale? Un poquito mucho. O sea, dependiendo de... No, o sea, no, yo tengo la cabeza loca completamente. Entonces yo, una cosa que hago muy habitualmente, voy con la moto, yo dejo la moto y dejo la llave en la moto. Y me voy. ¿Vale? Yo me doy cuenta a los 5 minutos que me he dejado la llave en la moto y la llave se queda en la moto. Yo no vuelvo a por la llave. O sea, que cualquiera podría ir, pues, yo qué sé, ve la llave, pero podría cogerse, o sea, cualquier persona diría, coño, voy a volver a coger la llave, que alguien me puede quitar la moto. Yo no, porque entiendo que existe ese riesgo, pero no me está generando ninguna inquietud, ¿no? Y digo, seguramente no pase nada. Entonces, esa es la historia de mi vida. Seguramente no pase nada malo. Seguramente no pase nada malo. No, es una muy buena filosofía de partida, buena actitud, ¿no? Sí, mi mujer no está tan de acuerdo, pero... María por alusiones llama, cuando quieras. Bueno, el físico, el hombre que observa nubes, ya muy joven, pero ya con digamos, esa base, Aeropuerto de Almería. Hay un momento en el que se encuentra con el futuro psicólogo. ¿Cómo es ese encuentro? Y, y lo visualizas también, ¿en qué punto de tu vida? Yo esto lo tengo medianamente localizado en... Mi padre empezó a sufrir una demencia frontotemporal, no era Alzheimer, era mucho más leve y lenta de progreso, pero tenía... digamos que sintomatología muy específica. Mi padre aprendió, es decir, dejó de saber hablar. O sea, dejó de saber hablar. Sí. Es decir, no era capaz de hemafasia, no era capaz de nombrar al principio nombrar algunas cosas que tenía que dar rodeo. Si se refiere a una silla, por ejemplo, algo muy básico, de repente esa palabra no tenía acceso a ella y el pobre decía, sí, esa cosa que sirve para sentarse, ¿no? Entonces al principio eran cosas anecdóticas, no hacía todas mucha gracia, ¿no? Pero claro, aquello fue en aumento. Cuando aquello apareció, a mí me dio mucha curiosidad de, tío, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a mi padre? ¿Cuáles son las partes del cerebro que se le están dañando y por qué? ¿Hay manera de trabajar esto? Y me empezaba a interesar por la psicología. Esto fue allá, a lo mejor por 2008, 2009. Ya había como un interés en saber cómo funciona todo esto. Cuando empecé con María, ella estaba estudiando trabajo social. Y entonces pues, dije, leche, pues si mi pareja actual estaba estudiando, ¿vale? ¿Por qué yo no? Y me matriculé en psicología en 2012. Al año siguiente de por supuesto, aquí en la Universidad de Almería. ¿Cómo lo compatibilizas? Es decir, no era difícil, ¿no? Con tu horario... No lo era. Y bueno, aquí me voy a tirar el pesto totalmente. O sea, no creáis que esto lo hago muy a menudo, pero ya que estoy aquí lo cuento. O sea, yo saqué la carrera con 27 o 28 matrículas de honor. ¿Qué me dices? Y con una nota media de 9,50. ¿Qué me dices? Sí, o sea, tu nivel de motivación era máximo, claro. Máximo, y después... Yo siempre he pensado que estudiar psicología con cierta edad y viniendo de física, claro, pues la cosa, digamos que me resultó relativamente sencilla. No quiero, por supuesto, decir que la gente que no saca esa nota es porque tenga... No, sé, cada uno en un momento determinado, con sus habilidades, con sus motivaciones, con su experiencia, pues afronta las situaciones de manera diferente. A mí, tal y como llegué en ese punto y con toda la experiencia previa y con todo ese conocimiento, la carrera me resultó no solo atractiva y motivante, porque si no, no lo hubiera dejado. Y partimos de la base de ese afán por conocer qué le estaba ocurriendo a tu padre. Sí, aquello ya se disolvió rápido. Sinceramente, ya, es decir, sí, nunca me dejó de interesar, pero realmente me di cuenta que la psicología era tan amplia, era tan bonita en todos los sentidos. Mira, otra cuestión que también definió es que yo era profesor, yo siempre he sido profesor particular, siempre he compaginado mi trabajo de observador con profesor particular. Entonces yo trataba mucho con adolescentes y me daba cuenta que dedicaba mucho tiempo a hablar con los padres y madres sobre las problemáticas que tenían con su hijo. Y me gustaba muchísimo ese tema e incluso me informaba, leía sobre para poder, yo qué sé, opinar con criterio. Incluso ahí empezabas a dar los primeros consejos, supongo, ¿no? Sí, pues sí, probablemente antes daba consejos, ahora intento no darlo. Intento trabajar de otra manera, pero sí, posiblemente en aquel entonces tampoco entendería. Entonces eso también fue un impulso. Por tanto, cuando empecé psicología ya no era una cuestión solo de que me interesara la neurociencia por el tema de mi padre, sino la psicología educativa, la psicología social, en fin, empezó a interesarme la psicología en su máximo esplendor, todo. Y un buen día, pues dices, yo soy un padre desobediente.
porque llegan los primeros retoños. Yo llevo, para que se cobre conciencia sobre esto, Sí. yo llevo queriendo ser padre Sí. desde que tengo uso de razón. Sí. O sea, mi motivación Esto lo diaria tenías clarísimo. lo tenía clarísimo desde que era pequeño. Ujú, O sea, yo voy a tener un hijo ujú. o una hija. En verdad, en ese momento, por tema de afinidad de género, quería tener un hijo. Pensaba ser un niño. Sí, Sí. en mi cabeza siempre ha estado que yo quería ser padre. Parte de mi motor en la vida era madurar y crecer hasta el punto en el que pudiera ser padre. Ujú. O sea, esto suena un poco casi enfermizo. No, para nada. No, pues, considero que sí lo es, que un niño de 9 años no. O sea, parte del motor de Hombre, su a vida no esa puede edad, ser, sí, claro. un Y poquito. lo era. O sea, Ujú. claro, mi situación en ese momento era tan poco, digamos, plácida para mí, que proyectaba mucho el futuro. En la carrera que voy a estudiar, en qué va a ser de mi vida. Y en mi vida siempre había un niño o varios. Fíjate, incluso en la persona de tu vida también, para compartir. Sí, justo. Yo siempre he tenido mucho esto muy presente. Ujú, Entonces, cuando empecé con María, al ser mucho menor que yo, pues tuve paciencia. O sea, yo ya tenía ya muchas ganas de ser padre. ujú. Y bueno, pues... hasta- María también te decía en un momento de levante al pie. ¿O no? sí, pues depende de la situación posiblemente. Ella me retuvo con el tema del niño. Dice, "Ay, ahora mismo no estoy en condiciones". Bueno, no pasa nada, venga, vamos a esperarnos. Pero bueno, llegó un momento en el que se conjugaron las cosas y decidimos que después de casarnos, era el momento de intentarlo. Y ya está. Se intentó y nació Abril. Correcto. En 2016, un año después de casarnos, justo, además. Ujú. Vuestra mejor creación, claro. Bueno, pobrecita Maya, ¿dónde En ese quedaría? momento, Lo digo. mejor que había. En ese momento. Bueno, yo no me atribuyo, es decir, no es una creación nuestra. A nivel, digamos, biológico es posible que sí, pero o sea, no me atribuyo ningún tipo de mérito por lo menos en su nacimiento. En todo caso, si tiene alguien mérito en la madre, que lo sufrió muchísimo. Recuerdo como anécdota que ella lo escribía, además en ese momento escribía por redes sociales, ya dejé de hacerlo. Sí. Cuando era un poco más exhibicionista, dije, he sentido por primera vez realmente lo que es el amor y lo que es el miedo. Ujú. Mi hija cuando nació sin respirar, como muchos niños, ¿eh? Y luego se le da un par de meneos y empiezan a respirar. El problema es que no arrancaba. Ujú. No arrancaba, se la llevaron a la mesa, siguieron trabajando con ella, le metieron aire externo. Fue una situación que duró un minuto, pero que fueron probablemente los 60 segundos más largos hizo eterno. y eternos de mi vida. Es más, yo estaba mirando al pediatra. ¿No? ¿Pediatra? Sí. Sí, al pediatra. Sí. Que estaba ahí de apoyo y tal, y tenía cara de preocupación. Ujú. Tenía cara de preocupado. Ese hombre estaba preocupado. O al ginecólogo, no me acuerdo ahora. O sea, Sí. un médico especialista, que no estaba en la mesa, pero y yo veía cara preocupado. Y de verdad que yo estaba ya teniéndome lo peor. Se me pasaban por la cabeza unas cosas 60 segundos de... ¿sabes? Ahí, Tienes la imagen de María también, ahí perfectamente en ese momento. María en ese momento estaba detrás mía, hecha polvo, sin ser consciente de la situación, y yo ella estaba atento a la niña. Y aquella fue los 60 peores segundos de mi vida. Cuando empecé a respirar, perdón. No te preocupes. Nada. Que cuando empecé a respirar Sí. y cobró color, pues me pasó esto. Me cogí a María y empecé a llorar como a moco tendido con ella, porque realmente fue la liberación de aquella preocupación y de estar enamorado de una niña que ni siquiera había conocido todavía, ¿no? Y claro, mi mujer decía, ¿pero qué está haciendo gilipollas? ¿Qué ha pasado? No, ahí nace el padre. Ahí nace el padre. El padre realmente, ¿no? Y obviamente ya no es tu vida, sino y no es tu miedo, no es tu duda, no es tu inseguridad, sino la de esa criatura. Sí, justo. O sea que Lo explicamos como bien. a tantos padres y madres, Justo. pues, justo en ese momento te cambia el universo, ¿no? Sí, Directamente. sí. Es como, efectivamente, ahí sí que hay un cambio Correcto. de chip brutal, Correcto. instantáneo, de, tío, que yo ya no soy solo yo, ¿sabes? Total. Y al tiempo llega la segunda. La segunda, Maya. Maya. Y, yo hubiera tenido 3, ¿eh? Pero mi mujer me obligó a terminar Una vez más, por María. por lo sano. Dijo, bueno, Sí, y Bien. me desnataron. total. Entonces ya nos quedan dos y estupendas. Ajá. ¿Y a quién se parece María? A María, digo, Maya en este caso, a María, a Sergio. Pues mira, Abril físicamente se parece Y mucho a la Abril- madre, que lo dice mucho la gente. Sí. Dice una réplica, bueno, yo no creo que sea una réplica, es bastante más guapa mi hija que mi mujer. Sí. Pero sí que es verdad que tienen más parecido. Y Maya, por cierta facción y tal, se podría parecer más físicamente. Pero bueno, a nivel de Comportamiento, de es conducta, una mezcla. Es una fusión. Es una fusión Interesante, muy ¿no? bonita. Que es de casi lo ambos, perfecto, sí. ¿no? Yo creo que sale lo mejor de cada uno. Ujú. Y bueno, empiezas a ser psicólogo, a ejercer ya de psicólogo, pero dedicado a la crianza. Claro, a mí el tema de la... que ya yo creo que es Sí. padre toda la vida, pues llega la paternidad y lo flipo. Lo flipo. O sea, los tipos de comentarios de no era lo que yo me esperaba, me tenían que avisar de esto. Para mí, cada molestia, cada
tal, pues no dejaba de ser molesto, pero merecía la pena por 1000. Y entonces ya fue cuando empecé a querer especializarme en el ámbito de la psicología en el tema de la crianza y de las familias. Y montas, digamos, pues tu padre desobediente como físico, es decir, como lugar y también virtual, naturalmente, y a partir de ahí empiezas a interactuar con familias. Sí. Bueno, yo curiosamente empiezo a trabajar con las familias que antes tenía de profesor, que era profesor particular, Sí, ¿vale? sí. Empiezo a trabajar con ellas de una manera relativamente informal, sin despacho ni nada, y aquello me va gustando, creo que va funcionando, creo que en parte funciona lo que propongo y que se está haciendo bien. Y llega un momento en el que para mí actuar como psicólogo es complicado porque requiere obtener la compatibilidad, se requiere dar una serie de pasos. Pero llega un momento que decido, venga, lo voy a hacer. O sea, no voy a dejar mi trabajo actual porque me permite compatibilizarlo, pero voy a dar el paso a hacerlo de manera seria, Sí. con su consulta. Más profesional, digamos. Efectivamente, más profesional. En fin, esa es la palabra. Y ya con esto también, de manera conjunta, pues sale la propuesta de vuestro gran parque, donde se celebra el Viva Boom. Loquilandia. Efectivamente. Ya empiezas a ser workalover ahí, también te cambia la actitud, eres consciente, ¿no? De que empiezas a... Ya, que una vez que te metes en workal, ya te cambia todo. Te Eres cambia la vida. workalover ya, te cambia también un poquito la vida, ¿no? Sí. Ahí. El caso es que quien llevaba el Viva Boom era Diego, y yo soy muy amigo suyo, y le propuse, oye, pues en un familiar, un festival, pues voy allí y yo qué sé, vamos a proponer algún tipo de actividad para padre y tal. Y entonces, nada, se puso en contacto conmigo Gemma, que pues, quien organiza, una de las que organiza el Gemma, festival. dilo bien, que ya tendrá su primer café también Gemma, pronto. efectivamente. Eso lo tengo que escuchar yo. Y entonces me dice, oye, ¿cómo te ponemos? Y yo ya tenía en mente, o sea, yo había hecho un ensayo, entre comillas, sobre la obediencia y las implicaciones de la obediencia y las implicaciones de la desobediencia en el ámbito infantil y adolescente, ¿no? Y entonces en ese momento dije, ponme padre desobediente. Y ya pues se me quedó un poco Qué bueno. Sí, qué la marca, digamos. Y hasta la fecha. Sí, hasta la fecha, ¿para qué cambiar? ¿No? En cierta manera has sido un desobediente, en cierta manera, ¿no? A mí me gusta pensar... Como persona. Sí, como persona de pequeño era muy desobediente. Claro. Era retador. Me gusta pensar que he sido un desobediente o que soy un desobediente responsable. Es decir, yo no siempre desobedezco de manera sistemática. Pero quiero ser muy consciente del por qué hago las cosas y si tengo que ponerlas en cuestión, las pongo en cuestión. Es más, muchas veces hago las cosas porque creo que es lo que toca, pero las pongo en cuarentena. Y eso también es una forma de desobedecer. O sea, aunque tú estés haciendo lo que se espera de ti, si lo haces poniendo en cuestión lo que estás haciendo y los motivos por lo que estás haciendo, también en parte de desobedecer, que es cuando el niño replica, ¿no? Hace lo que le estás diciendo, pero te está replicando. Total. ¿Vale? Eso también es parte de ser desobediente. Total. Y conociendo los antecedentes del niño, entonces, Sergio García, con su proyección de futuro en torno a la paternidad, ahora no sé si proyectas también en torno al abuelo Sergio García. No. Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque podría vivir permanentemente en el futuro, como hice de pequeño, pero no, ahora, o sea, mi vida ha cambiado mucho y yo he cambiado mucho, menos mal, porque en muchos aspectos he sido un desastre de persona y poco a poco en muchos aspectos sigo siéndolo, pero sigo... Yo diría que afortunadamente. Sí, afortunadamente. Bueno, no sé, depende de quién lo diga. Pero una cosa que he conseguido es aprender a disfrutar del presente, algo que no conseguí antes. El aquí y el ahora. Justo. Y lo que tenga que venir. Eso a las niñas te ayuda muchísimo, ¿eh? O sea, porque no te queda mucho más remedio. No te digo que no haya en mí, por ejemplo, decir, oye, ¿cómo será mi vida cuando se vayan estas niñas a tomar por saco y pueda volver a vivir como En algún momento sí te ha pasado ese... Casi como un soltero, ¿no? Con mi pareja, pero sí las niñas, ¿no? O sea, se me pasan eso, pero no lo necesito. O sea, yo hablo simplemente del motor que te levanta por las mañanas porque tienes ilusión para vivir, ¿no? Y antes ese motor estaba en mis expectativas futuras y ahora no. Ahora están en las expectativas presentes. Y en este presente intuyo tu respuesta, Sergio. Es decir, ¿tienes miedo por abril, por Maya, por el mundo en el que se hallan, en el que se encuentran? No. Porque como soy un negligente, el miedo lo sentí en aquel momento, cuando te digo, porque estaba viendo la desgracia delante mía.
pero me sigue costando mucho sentir ese riesgo. Sé que existe, ¿eh? No lo niego, no es que diga, no, el riesgo no existe el riesgo. O sea, de alguna manera soy consciente que el mundo en el que se va a enfrentar Abril y Maya va a ser un mundo complejo, diferente al que tenemos actualmente, y a ver por dónde va a ir. Y claro que me preocupa desde un punto de vista, digamos, cognitivo, racional, pero no emocional, cómo ellas van a tener esas herramientas para poder afrontar ese mundo. Pero no me genera inquietud, no me genera ansiedad, no me genera una preocupación emocional real, sino que, bueno, es un pensamiento que tengo ahí, que hay que valorar, pero desde luego no me condiciona. Otra cuestión de plantilla, me pregunta, esquemática en el primer café. También creo conocer más o menos tu respuesta. ¿Cambiaría algo, algún momento de toda la trayectoria vital Sergio García? O como nos decías al principio, todo sirve, todo vale para aprender. No quiero decirlo en ese término, porque además de que parece muy cliché, hay experiencias que son desagradables y que posiblemente no hayan servido de nada en sí mismas, ¿vale? Por lo menos digamos como objetivo directo. Pero sí que si yo cambio algo de mi vida, nada más segura, ¿vale? Que hubiera sido esto así. Cualquier cosa, ¿sabes? Si por ejemplo en el colegio me hubieran tratado con un poquito más de amabilidad, si yo qué sé, si mi madre me hubiera querido más como yo hubiera necesitado, si no sé, cualquier cambio que tú dices, leche, eso es positivo, no sé cómo me hubiera afectado. No, es que no tengo ni idea. Podría ser a mejor, podría ser a peor. Pero como yo estoy contento con mi vida, pues ¿para qué asumir esos riesgos? Entonces siempre digo que no cambiaría nada de mi vida. Estoy muy contento con mi vida actual, por tanto, todo lo que pasó en el pasado, bienvenido haya sido. Ajá. Dime el nombre de un mejor amigo, una mejor amiga, no sé. Ay, es que tengo muchos. Por eso te digo una. Tengo muchos. Dime dos. Me cuesta, decidir. Ahora mismo... Mira, te voy a decir... me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Te podría decir... Ahora mismo te podría decir 5 perfectamente. Dime 5, ¿no? 5. Mira, sí. en mi vida son muy importantes Alicia y Luis, que son una pareja con las que hacemos mucha vida conjunta y para mí son un pilar fundamental en mi vida. Son un pilar fundamental en mi vida Zaira y Salva. Similar a estas parejas, más las conocemos de independiente y las juntamos porque ya era muy complicado satisfacerlos de manera individual y a nosotros mismos. Entonces ya nos juntamos y hacemos cosas juntos. Entonces ese núcleo de pareja, junto a mi colega de toda la vida, que es el único que mantengo, Ángel, que lo quiero con locura. Tengo a Diego, que para mí es una persona súper importante en mi vida, en todas mis motivaciones personales. Jota, que es mi compañero de universidad, que todavía hoy mantengo. Ayer estuve con él conversando sobre experimentos en psicología. Entonces cada persona de estas, y hay más que me seguro que me dejo en el tintero, me aportan algo diferente en mi vida. Qué bueno. Y me cuesta mucho elegir uno porque estaría como rechazando cosas que yo también necesito en mi vida, ¿no? Por eso no puedo elegir una, ni 2 ni 3. Buenísima señal esa, ¿eh? Pero mira, los que te he dicho, en principio son los que están y son un buen ejemplo, ¿eh? La penúltima, que esta preguntita te la harán tus conocidos, tus vecinos y vecinas en el ascensor, imagino. Es decir, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Justo. Eso me lo dicen muy a menudo. ¿Vienen muchas nubes o Justo. esto lo intuyes? Sí, constantemente. Va a llover, Sergio. Justo, pero es que me lo dicen en el trabajo y también me joroba. O sea, que me lo digan en el trabajo también. Fíjate que estoy en el trabajo. Y yo digo, soy observador, no predictor, que me dejéis de preguntar qué va a hacer mañana. Te digo lo que hace hoy. Dice, para eso no te pregunto. Digo, bueno, pues no me preguntes. No, yo es que realmente no tengo vocación por la meteorología. Fue una cuestión completamente instrumental y sigue siendo instrumental. ¿Eso qué significa? Que al no tener interés, pues yo hago lo que tengo que hacer cuando voy a trabajar, que pues en ese día sí que me informo sobre el tiempo que va a hacer, para tener un pequeño seguimiento y tal. Claro. Pero yo el día a día no me interesa el tiempo. A partir de tu labor profesional ya... O sea, yo no sé el tiempo que va a hacer ni mañana, ni pasado, ni el próximo. El día que trabaje, llegaré, claro, y tendré muy controlado lo que tengo que tener controlado. O sea, que no miras la información meteorológica. Cuando me obligan, cuando alguien me pregunta por algo serio, dice... Sergio, por favor, mírame esto, que es importante y tal. Entonces, bueno, te podría decirlo, míralo tú, que eres muy cómodo. Pero entiendo que yo soy capaz de sacar más chicha a esa información que, aunque sea pública, pues pequeño detalle y tal, pues puedo sacarle más chicha. Entonces, alguien me pregunta, pues lo miro y se lo traduzco. Otra preguntita asociada, fíjate, me acaba de surgir. Yo últimamente tengo una pedrada retrocediendo al siglo XV en torno a un debate que ahora se está produciendo. Es decir, la ves venir, ¿no? En tu observación del universo, digamos, de nubes, de medir vientos y tal, ¿podrías llegar a confirmar que este planeta es esférico? Sí, yo lo confirmo. Venga, sí, ¿no? O sea, no tengo ningún problema en mojarme. Esférico.
Habría que Más o menos. cuestionarse, efectivamente. Que no es plano. No es plano del todo. No es plano, no, es curvo. Está encerrado en sí mismo. Vale. Sí. Es más, yo trabajo con información meteorológica que si eso no fuera así, no podría trabajar con ella. Por ejemplo, los satélites. Yo trabajo con satélites. Sí. Y es más, yo como físico estudio cuál es el mecanismo de un satélite, por qué está dando vuelta a la Tierra. Es decir, yo solo soy tan consciente de esos modelos, esas realidades que funcionan, que esa información existe, que sé cómo se ha avanzado, que sé cuáles son los mecanismos físicos que permiten su sustento. Si fuera plano, esto no sería posible. Correcto. No sería posible, porque si fuera plano y el satélite diera vuelta, tendríamos como una oscuridad total. O sea, es que eso no sucede. O sea, el satélite siempre está... fíjate, el GPS. Mira, el GPS es la cosa cotidiana más fácil de demostrar que efectivamente el mundo es esférico. Porque si no fuera esférico, las ecuaciones que se meten en el GPS es suponiendo que el mundo es esférico. Si no fuera esférico, no funcionaría el GPS. Correcto. No funcionaría. Es que fíjate, se lo quería preguntar y yo creo que he encontrado al tipo adecuado. A un físico que observa encima cuando le toca, ¿no? Cada día. Y mediante la observación es muy difícil llegar a que es curvo la Tierra. O sea, yo mi observación directa yo veo que es plana. Si sé que es curva no es por la observación directa, es por los indicios. Por los indicios. Aquí esto sería importante hablar de lo que es un modelo, de cómo encaja en la realidad, de que los datos tienen que encajar en el modelo que tú propongas. Entonces, el modelo del mundo plano es un modelo. Podría ser muy factible. El problema es que empezamos a ver datos y no encajan sobre ese modelo. Total. Se tienen que hacer virguerías y cosas muy complejas para que acaben encajando todo. Y aún así, al final acaba sin encajar, pues no el mundo plano no es una realidad. Total. Y la última, también viene de fábrica esta pregunta. ¿Qué quiere ser de mayor? ¿Qué aspira a ser de mayor el humano Sergio García? No me digas pensionista porque... No estoy especialmente... O sea, me voy a jubilar pronto porque como soy funcionario y voy a tener 35 años de tal, me voy a jubilar a los 60. Eso lo tengo yo clarísimo. Pero no es lo que yo quiero ser. Sergio, es que de verdad que tengo muy pocas pretensiones. Como vivo mucho el presente, ahora lo único que quiero es disfrutar. Entonces, quiero disfrutar de la vida. Ahora mismo no tengo nada en la mente que digo, me quiero dirigir a esa dirección. Entonces me cuesta mucho. ¿Qué quieres de Sergio? Sergio, quiero seguir disfrutando de la vida como lo estoy haciendo hasta ahora. Quiero poder tener esa posibilidad, que no pasen desgracias en mi vida que me impidan disfrutar de la vida como lo estoy haciendo ahora. Pues que así sea. Este ha sido nuestro primer café extendido, relajado, fácil para Sergio García. Me ha gustado mucho, Antonio. A mí también. El momento. A mí también. Muchas gracias. Te iba a decir a mí más, pero no. A mí casi igual, en el mismo plano. Por regalarme tus oídos y tu palabra. Sergio, un gustazo. Y volvemos a regresar al futuro en uno de los grandes momentos. Porque, fíjate, ya acabo, no sería el gran momento, uno de los grandes momentos. Uno de los grandes momentos. De la vida, del físico, del psicólogo, de la persona, gran tipo, Sergio García. Sergio, cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo y muchas enhorabuena gracias por todo.